Nuestra lectura de hoy se encuentra en Salmo 55. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente, huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Amén. Hoy quiero decirles en el nombre del Señor que no normalicemos el abuso ni el maltrato de ningún tipo. Yo estoy seguro que a todos nos gusta la música y que a todos nos gusta hacer todo tipo de actividades acompañados de ella. Nos gustan las letras, sobre todo si contienen poesía o un buen ritmo, y nos identificamos muchas veces con las letras, hasta llegamos a sentir que el autor conocía nuestros sentimientos más íntimos. Y hay canciones que nos tocan las fibras. Pues, por ejemplo, podría ser alguna canción de amor, alguna canción poética con algún mensaje positivo. Pero la mayoría de las personas siempre dicen que se identifican con ese tipo de canciones que hablan de desamor, que hablan de traición, que hablan de dolores que han experimentado. Y sí, de personas muy cercanas a ellos. Porque podemos mencionar que solo las personas que pueden hacernos felices son las que pueden hacernos sufrir mucho. La experiencia nos dice que eso es verdad, pues nos enseña que las actitudes de las personas que amamos tienen más peso en nuestra vida que las expresiones negativas de quienes no conocemos. Y aunque está claro que si alguien que no conozco, alguien que nunca he visto habla mal de mí, pues no es agradable, sin embargo no se compara con el ataque de alguien cercano, como un amigo, un familiar, una persona amada, porque esto es muy, muy doloroso. Y nadie llora porque un desconocido hable mal de uno, pero sí nos causa un gran dolor cuando un ser amado nos critica, cuando nos abandona o lo que es peor, nos traiciona. La Biblia habla de la traición en diversos pasajes. La traición más conocida pues es la que hizo Judas en contra de Jesús. Judas era su discípulo y lo delató siendo su maestro y su amigo, y lo hizo por un puñado de dinero. Sin embargo, hoy hablaremos de este tema de la traición basándonos en otro texto bíblico que también habla del tema. Ahí encontramos enseñanzas que nos da la palabra de Dios para enfrentar
para vencer la decepción que nos deja la traición de esas personas que amamos. El Salmo 55 comienza con un lamento, una queja, una súplica, porque dice: escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo. Este es un grito de angustia, y en su desesperación él habla en un modo imperativo, como si estuviera dándole órdenes a Dios, demandando una serie de favores de parte del Señor. Y le dice: atiéndeme, escúchame, préstame atención, respóndeme. Nos queda claro que el motivo de su oración y el motivo de este salmo es pedir y rogar que Dios intervenga a favor de este hombre que está sufriendo ataques de todos sus malvados enemigos que lo persiguen para destruirlo. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Estos ataques inesperados e injustificados lo han dejado con un gran dolor, porque por un lado lo agobian la angustia y el miedo, y por otra quiere escapar del problema, salir huyendo, huir como las aves cuando emigran muy lejos. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Terror y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto, y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. El deseo de escapar de situaciones dolorosas es normal. Todo ser humano, todos nosotros en algún momento deseamos escapar de nuestros problemas, pero eso no siempre es posible. Es relativamente fácil escapar de un extraño que no forma parte de nuestro círculo, pero ¿cómo vamos a escapar de alguien con quien convivimos diariamente? O de alguien que es parte de la familia. Eso es casi imposible cuando quien nos oprime es alguien cercano. Y aunque en teoría nos podríamos defender, porque podríamos escapar, podríamos denunciar o confrontar a esa persona, en la realidad es muy difícil. Muy pocas personas se atreven, porque en la práctica es muy difícil defenderse de un ser amado. Por esas personas que son víctimas de violencia intrafamiliar, reaccionan de manera disfuncional o incorrecta. Por ejemplo, hay personas que normalizan el abuso y lo internalizan, de modo que cuando alguien las abusa, ellos mismos se abusan y se hacen daño. Otras personas manifiestan una conducta antisocial y tratan con violencia física o verbal a todos los demás, menos a quienes les abusan. Otros simplemente se aíslan, se encierran y se niegan a interactuar con los demás. Pero hay una respuesta que es aún más grave, y es la disociación, la cual en términos psicológicos se define como un mecanismo de defensa por medio del cual nos distanciamos de los elementos negativos que pueden afectar nuestra personalidad y nuestro propio yo, nuestro otro yo. La forma más leve o más benigna de disociación es cuando uno sueña despierto, como cuando uno está ausente que ni siquiera puede poner atención. Y es que al soñar despiertos nos alejamos de lo que está pasando, nuestra atención se aleja de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y sin embargo hay manifestaciones que son más graves y son más peligrosas que esa disociación, y esas nos pueden ocasionar el perder contacto con la realidad. Podemos poner un ejemplo claro, aunque doloroso, y es cuando un niño o una niña que son víctimas de abuso sexual por parte de un familiar no pueden escapar físicamente de la situación, no pueden huir aunque quieran, no pueden salirse de la casa, solo pueden huir emocionalmente y dejar que su mente les ayude a manejar el abuso. En casos extremos ocurre que la víctima pone distancia de su propio cuerpo y deja que sus pensamientos corran tan lejos que aunque su cuerpo esté sufriendo el abuso, emocionalmente no está aquí. Es como si flotara y mirara su cuerpo como si fuese otra persona. Es por eso que muchas víctimas de abuso reprimen los recuerdos negativos y pasan años sin que se acuerden que haya ocurrido el abuso. A diferencia de otros salmos de lamentación y de súplica, en este Salmo 55 el enemigo es un familiar cercano o un amigo. Dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar,
que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Esto nos explica por qué este salmista se siente atacado como si estuviera en medio de una guerra. Su enemigo ha violado el pacto de amistad, ha atacado a la persona con quien debía estar en paz. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Después de muchos años leyendo y estudiando las Sagradas Escrituras, enseñando, predicando, yo encuentro que muy pocos versículos en la Biblia producen lo que este versículo 20, cuando habla de los ataques recibidos. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Y los enemigos extienden la mano contra los que están en paz con ellos. O sea, atacan a quienes no les están atacando. Atacan a personas con quienes deberían estar en paz. Y yo les digo por experiencia que hay muy pocas cosas que son tan dolorosas que recibir odio a cambio de amor, recibir traición a cambio de amor y de buen trato, que ser tratado con violencia por aquellos que usted cuida con cariño. Hay pocas cosas más dolorosas que ser humillado por quienes uno puso en alto. ¿Por qué? Porque no es posible estar preparado para recibir ataques de los seres que han jurado bendecirnos y que han jurado procurar nuestra paz. Por estas razones hoy les digo con la autoridad de Dios que debemos denunciar la traición sufrida a mano de la persona amada, aunque sea una persona amada, pues proteger a quienes nos hacen daño a la larga es más dañino tanto para la víctima como para el agresor. Es necesario denunciar la traición recibida injustamente por parte de familiares o amigos. Cuando no denunciamos el abuso, cuando no denunciamos la traición, estamos legalizando que el abusador siga haciendo daño, que el abusador siga cometiendo actos de injusticia y de maldad, porque el silencio fomenta el abuso, porque el silencio le da a entender al enemigo que puede seguir destruyendo vidas con impunidad, sin temor a ninguna consecuencia. Entonces, es necesario que aprendamos del salmista, quien encontró la fuerza espiritual y emocional para denunciar el abuso recibido. ¿Qué fue lo que le dio esa fortaleza? La fe en Dios. En el versículo 22 hay una palabra que Dios le da. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Esta es la enseñanza principal de este salmo para nosotros. Es que Dios nos da fuerza espiritual y capacidad emocional para denunciar el abuso recibido, aunque sean personas cercanas, aunque sean personas que nos amedrentan o nos amenazan porque son cercanos, que nos intimidan con su presencia. Eventualmente los enemigos van a recibir su merecido en algún momento y de alguna manera, porque nadie puede librarse de la justicia de Dios. Por lo tanto, no sigamos sufriendo en secreto, no sigamos mirando con dolor las experiencias sufridas en el pasado. Por el contrario, proyectémonos con esperanza hacia el futuro, sabiendo que el Señor, Dios, nos mantendrá firmes en el nombre de Jesús. Amén. Perdido y sin fe, sin Dios y sin paz, vagaba en las sombras, hundido en el mar, corriendo sin parar. Mi vida se extinguió, rodé por el suelo, el fango me ahogó y me encontró Jesús. Él me buscó, su gracia me alcanzó, por su gran amor me mostró sus heridas desde esa cruz, sus brazos me abrió.